Empezamos con la primera ponencia, que es ríos hormonados, que nos vamos a hablar de que los plaguicidas están diseñados para actuar como tóxicos contra los organismos a los que pretenden combatir, pero también pueden dañar a los seres vivos. Muchos plaguicidas ya han sido prohibidos por causar cáncer, provocar malformaciones o por afectar a la reproducción de animales silvestres y seres humanos. Además, muchos se deberían prohibir por causar malformaciones, enfermedades del sistema inmune, neurológico y del sistema hormonal. Además, la elevada estabilidad de algunos plaguicidas les permite persistir en el medio ambiente y los tejidos vivos acumulándose a lo largo de la cadena trófica. En España, con un consumo de 78.818 toneladas en 2014, fuimos el país europeo que más plaguicidas utiliza. Este uso masivo resulta en la creciente presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos y en el medio ambiente. En este informe de Ecologistas en Acción, Ríos Hormonados, se han analizado datos oficiales de los programas de vigilancia de la calidad de las aguas llevados a cabo por las 10 confederaciones hidrográficas en las que ha participado en este informe Coldo, e incidirá un poquito más en la nuestra, en la Confederación Hidrográfica del Júcar, para saber cómo tenemos nuestras aguas aquí en nuestras tierras. Y quién mejor, ¿no?, que para hacer esta ponencia, la persona que ha sido responsable de este informe de Ecologistas en Acción. Él es portavoz del área de contaminantes hormonales de Ecologistas en Acción y abogado. Ya os dejo con Coldo Hernández. Buenos días, y primero y ante todo agradeceros vuestra presencia, pues porque es un sábado, es a primera hora de la mañana, e imagino que muchos de vosotros estaréis aquí pues no solamente por interés, porque en cierto sentido tendréis algún conocido, algún familiar que de una u otra forma podéis pensar que está afectado por este tipo de contaminantes. Y después no me queda otra que agradecer al Ayuntamiento de Onda y en especial a Manu Stitch, primero por la invitación, y segundo porque este tipo de ponencias de este nivel y con esta duración es algo totalmente nuevo y que no se da en España. De hecho, no están ni en Bilbao, ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Madrid, están en Onda. Y esto simplemente es primero de quitarme el sombrero y agradecer. Yo lamentablemente para vosotros voy a dar 3 ponencias, con lo cual me imagino que acabaréis de mí muy aburridos. Espero no aburrir. Las ponencias las ha puesto Manu, las ha puesto el Ayuntamiento, y hay que reconocer que dan una visión bastante global del problema, que son los disruptores endocrinos, donde están, en este caso en las cuencas hidrográficas, en el agua, cómo se regulan estas sustancias. Luego posteriormente hablaré de cómo se regulan el glifosato y cómo hay un interés por parte de las administraciones, por parte de determinados organismos científicos, por parte de la industria, de decir que esto es un tema de ciencia. No es cierto, no es un tema de ciencia, es un tema de la sociedad. Y toda la sociedad en su conjunto se ve afectada, y como nos vemos afectados, toda la sociedad tenemos que tener nuestra palabra, nuestra opinión y nuestro voto. Cuando el debate se lleva únicamente a tema de ciencia, se nos priva de la palabra, se nos priva de la opinión y se nos priva de la participación. Con lo cual, al final, ¿qué quedamos? Pues lo que muchas veces queda, la regulación. Quedamos finalmente en meros espectadores y meros afectados, y simplemente podemos alzar la voz a nivel individual cuando pasa algo. Y es cuando de repente la legislación dice: ha pasado algo, voy a actuar. Pero nunca da esas soluciones globales, y las soluciones individuales muchas veces no son las más adecuadas ni las más satisfactorias. Nosotros este año, desde Ecologistas en Acción, mis compañeras y yo, más mis compañeras, yo me he incorporado relativamente hace poco tiempo, han elaborado 2 informes. Este informe que podéis vosotros ver, que es sobre los plaguicidas hormonados con propiedades de alteración endocrina que hay en las aguas de los ríos españoles, y luego un segundo sobre los residuos de plaguicidas en los alimentos. De este prácticamente no voy a hablar porque si no voy a hacer un spoiler a los otros compañeros que también van a tratar este tema. ¿Por qué nos centramos en los plaguicidas con propiedades de alteración endocrina? Por 2 motivos. Es nuestra campaña desde hace mucho tiempo, es nuestra pasión, es mi pasión. De hecho,
Yo trabajo en una fábrica como obrero del metal y poco a poco me he ido metiendo en estos temas hasta que al final se ha convertido en mi obsesión, mi ilusión y quizá una forma de encarar mi vida. ¿Y por qué disruptores endocrinos en ríos españoles? ¿Por qué disruptores endocrinos en plaguicidas? Los disruptores endocrinos son una serie de sustancias que de forma muy breve tienen la capacidad de alterar el sistema hormonal y esa capacidad es porque mimetizan a las hormonas de una forma u otra. Y las hormonas funcionan a unas concentraciones bajísimas, a unas concentraciones que en muchos casos son muy inferiores a lo que la toxicología habitual, la toxicología regulatoria está habituada a trabajar. No se hablan de partes de millón, sino hablamos ya de partes por billón. Y en algunos casos todavía por menos. Entonces, aquí la falacia que habitualmente se repite la industria, una especie de soniquete y una especie de taladro, es una gota en una piscina. Bueno, al principio, el que se beba una piscina tiene un problema, independientemente de la gota que se beba. Pero sobre todo lo que está negando es que está negando la propia química, está negando la propia toxicología, está negando que unas pequeñísimas cantidades pueden tener grandes efectos. Grandes efectos que no se dan en el momento en que se ingiere o estamos expuestos a la sustancia. No se conoce ningún caso de que un bebé, al haber sido alimentado con un biberón en el que tenga talatos o bisfenol A, se haya muerto repentinamente, pero ese bebé expuesto de forma constante a una serie de productos químicos, no a uno, a dos, sino a muchos, puede en un futuro, en 30, 40 años, desarrollar enfermedades. ¿Por qué? Porque los disruptores endocrinos no funcionan como el paradigma propio típico de la toxicología, aquel que dice que la dosis hace el efecto. Trabajan a muy pequeñas cantidades, es más, algunas veces a grandes cantidades no producen toxicidad, al revés que la mayoría de los químicos convencionales, y sobre todo trabajan por ventanas de exposición, por ventanas de oportunidad. No es lo mismo mi exposición como hombre de 50 años gordito, que ser mujer y querer tener un hijo. No es lo mismo tener esa exposición en el vientre materno, no es lo mismo tener esa exposición cuando el bebé es amamantado. Este tipo de cosas hacen peculiares a los disruptores endocrinos y hacen necesario una regulación. ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora la legislación? Ha habido una alerta temprana. De esto surge en los años 90. Esto surge en los años 90 que la Unión Europea decide hacer políticas para disminuir la exposición de los europeos a este tipo de sustancias. Más de 30 años después continuamos igual. O 30 años después continuamos igual. Porque una de las verdaderas funciones de los lobbies industriales y de los lobbies científicos es sencillamente el retraso. Todo es duda, todo es incertidumbre, todo es motivo para no actuar. Y mientras tanto la exposición continúa y mientras tanto los problemas no se arreglan. Solamente pongo dos ejemplos de alerta temprana. En un primer caso, quiero recordar que fue sobre los años 80, se empezó a utilizar una serie de pinturas antiincrustantes. Esas pinturas tenían un biocida, el tributilestaño. Ese biocida, únicamente su única función en la pintura era evitar que determinado tipo de organismos, de lapas, de conchas, se incrustasen en el barco y de esa forma abaratar los costes de limpieza. Al poquito tiempo se empezó a ver que afectaba a un tipo de fauna, al caracol púrpura, que no tiene ningún tipo de valor económico. Las hembras del caracol púrpura empezaron a desarrollar pene, un pseudopene. Se llama imposex. Entonces, esto generó un problema a la especie. Las hembras con este tipo de afección prácticamente no podían reproducirse y bajó muchísimo la especie. No era ningún problema. Todo continuaba perfecto, todo continuaba igual. He aquí que de repente ataca a las ostras, a los bancos de ostras de Francia y a los bancos de ostras de Canadá. De repente lo que no era ningún problema fue un problema. Y empezó a actuarse, se empezó a prohibir un proceso relativamente rápido y poco a poco la especie se ha ido recuperando, Nunca van a alcanzar ese punto de efervescencia que tenía ese tipo de diversidad, pero se están alcanzando, con lo cual quiere decir que al final medidas de prohibición, medidas de restricción pueden llegar a ser efectivas. De hecho, lo que es este caracol se está recuperando en lo que es la costa gallega.
Otro ejemplo, este es más antiguo, este es en los años 50, años 60, y de nuevo las mujeres estáis en el foco de atención, porque los disruptores endocrinos causan enfermedad ambiental, y la enfermedad ambiental es tremendamente injusta, afecta, en el caso de los disruptores endocrinos, principalmente a las mujeres, afecta a todos, principalmente a las mujeres, y ese grado de injusticia hace que afecte principalmente al precariado, aquellos que tenemos unos trabajos porque por nuestro trabajo nos vemos más expuestos a químicos. No es la misma la exposición de un político, y tienen carga de tóxicos hormonales, que la de una trabajadora de la limpieza. No es lo mismo la exposición de un eurodiputado al que no se le conoce mayor actividad que el viajar en business, que la de un trabajador de una industria química. Entonces, en el caso de las mujeres tenemos esta exposición, la exposición a medicamentos y la exposición del trabajo del hogar, la exposición de cuidados, del trabajo de cuidados, y la exposición a cosméticos. Los hombres, aunque estamos iniciando esta vía al cosmético de forma permanente, rauda y veloz, con gran placer de la industria y por cierto, con gran placer de mi hermano, que es un fan, pero las mujeres habitualmente tenéis más exposición a cosméticos, que, como mi compañera Irene dirá, generan un riesgo. Pues une el riesgo de tu trabajo, une el riesgo de tu vida personal, de tus cosméticos, une el riesgo del trabajo en tu casa, une el riesgo del trabajo de cuidados, y une el riesgo de toda esta presión que te va creando. ¿Qué tenemos en el final? Un problema. Bueno, pues en los años 50 se utilizó un medicamento en Estados Unidos que, en Europa no se utilizó mucho. Era el dietil stilbestrol. Bueno, tiene un nombre que a mí me causa horrores pronunciarlo. La mayoría de estos productos, de estas sustancias tóxicas, tienen nombres rarísimos que ya hacen incómodo simplemente al hablar de ellos. Talatos, tienen 3-4 consonantes, es muy complicado pronunciarlas, y ya solamente produce una barrera cultural para el rechazo. Ya veis que tengo una capacidad de dispersarme tremenda. Bueno, pues este medicamento se utilizó de forma masiva a las mujeres estadounidenses para evitar el aborto, y es verdad, es un antiabortivo bastante eficaz. No sé si conocéis el bisfenol A o conocéis de nombre bisfenol A, pues es el pariente pobre. Es prácticamente la misma molécula, lo único que uno actúa a 10 a la menos 7 molar, quiere decir que es un estrógeno muy potente, y el otro únicamente a 10 a la menos 12 molar. Es un estrógeno muy poco potente. Bueno, pues 30 y 40 años después se empezó a detectar cáncer de vagina muy peculiar y muy raro, de forma más habitual, de forma numerosa. Eran las hijas de aquellas mujeres que habían tomado este medicamento. Esto sigue, las nietas también lo están teniendo. De hecho, hay experimentos en animales, no con este medicamento, sino con otro tipo de disruptores hormonales, que llevan esta descendencia, esta herencia tóxica hasta la 5ª generación. No solamente es la exposición que tienen los neonatos, que tienen los fetos en el vientre materno. La placenta no es esa barrera infranqueable que se pensaba que era en los años 50. La placenta es ese medio permeable que une al feto a su madre y al ambiente que nos rodea. También, solamente por ese contacto, hay un contacto de tóxicos, de los tóxicos que tiene la mujer, que tiene la madre, a su hijo. Se pueden producir modificaciones en el ADN, y sobre todo se producen modificaciones en el código epigenético. ¿Qué es el código epigenético? Pues bueno, sin ganas de aburrir a nadie, sencillamente es cómo se expresan los genes. Esa teoría del siglo XIX y del siglo XVIII, de Lamarck, en que ya se echó para atrás, en que decía que los hábitos de un animal padre y de un animal madre se transmitían a sus hijos. O sea, si una gacela estiraba el cuello, poco a poco se iba a convertir en una jirafa, que después nos hemos reído mucho en biología, cuando estudiaba biología, del tema. Pues con el código epigenético se ha demostrado que es verdad, que los efectos ambientales en los que se ven afectados nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, también tienen su incidencia en sus hijos y en sus nietos.
Pues el Divestrola pues, sigue ahí estando. Solamente años después, muchos años después, estamos hablando de 30, cuando ya las mujeres, cuando ya las hijas tenían, ya habían pasado la edad reproductora, cuando ya estaban en la edad reproductora, cuando querían tener hijas, se encontraban con un cáncer muy raro y muy peligroso. Solamente en aquel momento es cuando empezó a actuarse. Entonces, estas políticas de duda, la duda, todo el mundo tenemos duda, pero es que la ciencia es un sistema autorreferente. La ciencia, desde hace muchos años, no proporciona y ni quiere y ni pretende ya proporcionar verdades absolutas. La ciencia, el paradigma de la ciencia, lo que hoy es aceptado, plenamente aceptado, quizá mañana no lo sea. Quizá mañana sea aceptado aquello que hoy es despreciado. Está pasando constantemente, los filósofos de la ciencia constantemente hablan de lo mismo. Entonces, ¿por qué se hace la duda? Porque la duda es interesada, porque el debate de la duda es interesado, porque interesa retrasar, porque la mayoría de estos productos no son productos nuevos, son productos que están en el mercado, algunos de ellos de un éxito arrollador. El glifosato es el herbicida más vendido a nivel mundial. El glifosato suponía y supone el 40% de todas las ventas de Monsanto, de todos los ingresos de Monsanto. El bisfenol A creo que es el producto químico que más se vende en el mundo. Murcia, aquí cerquita, la fábrica de Murcia, creo que produce 350 millones de toneladas anuales de bisfenol A, y lo tenéis al lado, y lo tenemos al lado. Entonces estamos hablando de productos legales, autorizados, y que en muchos casos generan verdaderas cantidades de dinero. O sea, con lo cual la regulación, la prohibición es muy difícil. A los reclamos de prohibir, de eliminar, surge el reclamo de la industria de se van a perder puestos de trabajo, se va a perder dinero. Pues creo que en el glifosato, cuando se dijo la industria, las cifras no me las sé exactamente, cuando se dijo la industria que iban a perder 150 o 300 o 500 millones de euros por la prohibición anuales, a esto se contrapone estudios que dicen que el gasto en salud pública para tratar este tipo de problemas supera por 10 y por 15 lo que dice la industria que costaría la sustitución de los productos. ¿Qué pasa? Que los beneficios de la industria son repartidos entre sus accionistas y entre su staff directivo, mientras que los gastos de la sanidad pública son repartidos a escote entre todos nosotros. Yo reparto parte, yo doy parte por el gasto público y está bien dado, estoy muy satisfecho de darlo, pero los grandes CEOs, los grandes accionistas no actúan igual, no tienen la misma participación, generan un problema, se lo llevan en caliente y los demás pagamos. Bueno, pues con estos mimbres, nosotros el año pasado, como os he comentado, hicimos 2 informes. Hicimos un informe, este informe que veis lo presentamos en el Ministerio de Medio Ambiente, en el plan, en el grupo de trabajo de los compuestos orgánicos persistentes. Los compuestos orgánicos persistentes, y muchos de los disruptores endocrinos lo son compuestos que están en el medio ambiente para quedarse, están en nuestro interior para quedarse, durante años. Por ejemplo, el famosísimo DDT tiene una vida media estimada de unos 40-50 años, se ha podido prohibir hace 20 años, lo vamos a tener 30 mínimo. 30 mínimo. Entonces, esto ya genera un problema y lo que trata el Plan Nacional de COPS es marear la perdiz nuevamente. Vamos a investigar, vamos a hacer, vamos a estudiar, pero ¿qué medidas se toman? Ya se estudiarán, ya se verán. Muchos de los productos que vais a ver aquí, que están en el Júcar y que están en los ríos españoles, son productos prohibidos. Es más, en el Júcar aproximadamente del 100% de pesticidas analizados en este informe de disruptores endocrinos, el 70% son disruptores endocrinos, son plaguicidas que están prohibidos o no autorizados. Y continúan. Esto en cierto sentido tiene su lógica, porque las cuencas hidrográficas finalmente solamente analizan aquello que están obligados a analizar. Y la Directiva de Aguas tiene un listado corto y mucho de lo que obliga a analizar son este tipo de compuestos. Son compuestos prohibidos, son compuestos retirados, son compuestos de una alta persistencia. Pero, ¿qué pasa con aquellos otros compuestos que se están utilizando actualmente? Pues hay una falta de información abismal. Por ejemplo, y ya me pongo un poquito al día, nosotros no hicimos ninguna analítica, no tenemos capacidad de hacerla, no tenemos dinero para hacerla, lamentablemente.
Partimos de la información pública. Una información pública que las leyes, la Comunidad Europea, la Unión Europea, la ley española, las leyes autonómicas dicen que cualquier ciudadano tiene la plena libertad y el total derecho de acercarse a una administración y decir: quiero saber, quiero conocer. Y esto en materia ambiental encima se ve reforzado. No solamente eso, sino hasta por convenios internacionales. Pues nosotros fuimos a la ventanilla a preguntar. Y de 17 cuencas hidrográficas, solamente 11 contestaron. Y nuestro informe solamente se centra en 10 porque, por ejemplo, las cuencas catalanas dieron los datos de tal forma que imagino que igual algún pequeño futurólogo o alguna persona del futuro podrá descifrarlo. Nosotros fuimos incapaces. Bueno, sencillamente, bueno, aquí cuenta, no sé si veis, las cuencas que contestaron. Pues entre ellas está la del Júcar. Aquí hemos hecho una comparación de 4 años de los datos del 2012 y de los 2010 y del 2016. Si veis, en líneas generales, las analíticas de los productos analizados aumentan, no en todos, y también aumentan lo que se detecta. Por ejemplo, si nos centramos en el Júcar, vemos que en el 2012 se analizaron 45 sustancias y en el 2016 27. 57. Se detectaron 22, pero en el 2016 se detectaron 34. Vuelvo a decir, estos no son todas las sustancias que hay en el Júcar, no son todas las sustancias que hay en el Ebro. De hecho, hay un informe, el único informe que he visto, está hecho por un funcionario aragonés, en el que la conclusión de ese informe dice que hay una dirección directamente proporcional a la utilización de un producto a que éste no se analice. Cuanto más se utiliza un producto, menos se analiza. Y de hecho, la mayoría de los fitosanitarios que actualmente se utiliza la industria agrícola no son analizados en aguas. Bueno, seguimos. Estos son los datos globales. Bueno, pues en líneas generales, en toda España se detectaron 47 plaguicidas diferentes en las 10 cuencas que dejaron analizar sus datos. De estos, solo 12 están autorizados. El resto no están autorizados, no deberían estar allí. Y aunque sean persistentes, la administración debería hacer algo primero para localizar dónde están y para eliminar los focos. ¿Por qué? Porque no solamente por su elevada persistencia, sino porque muchos de estos compuestos, como la mayoría de los disruptores endocrinos, son lipofílicos, es decir, se acumulan en la grasa. Y una vez que se han acumulado en la grasa, es muy, muy complicado, por no decir bastante imposible, eliminarlos. De nuevo, bueno, es que casi es un eufemismo decirlo para mí, o sea, decir porque de nuevo las mujeres estáis más afectadas, porque las mujeres por vuestro propio físico, por vuestra propia naturaleza, tenéis más grasa que los hombres. Entonces, lo normal es que tengáis ya mayor cantidad de contaminantes que los hombres. Bueno, también luego hay simplemente una broma, es casi una anécdota. Cada vez, últimamente hay un foco de la ciencia en el tema de disruptores endocrinos que está tomando mucha importancia, mucha vigencia, que se llama los obesógenos. Es que se está descubriendo que muchas de estas sustancias es como si formase el ciclo perfecto de la inmundicia. Yo tomo un tóxico, está en mi cuerpo porque tengo grasa, pero es que ese tóxico encima me hace engordar. Muchos de estos tóxicos hacen engordar. Son obesógenos, producen retención, modifican el normal funcionamiento del metabolismo de las grasas y producen una mayor acumulación de grasa. Producen también mayor incidencia de la diabetes. De nuevo, todo esto se envuelve en esa neblina especial y casi mística que dicen los organismos evaluadores. La duda como esta gran virtud, como la diosa de la regulación. Bueno, centrémonos un poquito en qué es lo que más se ve. Hemos querido destacar 2 cosas. Tenemos aquí el DDT, eliminado creo recordar hace 20 años, y el lindano. Cosas que no deberían estar allí. Vuelvo a decir, son persistentes, pero es que en algún caso vemos que aumenta. En algún caso lo que se ve es que no se reduce del 2012 al 2016, es que aparece más. Y tenemos el lindano en toda su expresión. Hay lindanos de todos tipos. Alfa, beta, gamma,
falta el lindano Z. Es curioso porque sí hay bisfenol Z, que luego veremos como la industria hábilmente pues dice el bisfenol A está mal, parabenos está mal, pues lo sustituyo por algo exactamente igual que está sin evaluar. Y volvemos a retrasar todo. Pues bueno, el Júcar. Quisimos destacar el Júcar y aquí lo he querido llevar, bueno, pues porque estáis en la cuenca y porque el Júcar es la cuenca más contaminada de toda España y con bastante diferencia. No sé muy bien por qué. Sí, me imagino que será por el tipo de agricultura que hay y todo esto. Pues bueno, en 2016 se detectaron 34 de los 57 plaguicidas analizados en toda España. 22 de ellos prohibidos. De hecho, el 70% de todos los plaguicidas detectados en el Júcar están prohibidos. 21 disruptores endocrinos. Y en el caso del lindano es que en algún caso se encuentran por encima de los límites permitidos por la ley. Bueno, esto era para mí fue un verdadero reto porque mi capacidad de casque es proverbial. Entonces solamente me daban 10 minutos y la hice corta. Causé sensación tanto ajenos como a mí mismo porque creo que tardé 2 minutos. Sí, para mí fue un reto. Sí, el otro día me hicieron hacer un escrito de 250 palabras y creía que tenía que poner mi nombre. Digo, es que habitualmente tardo más. Bien, ¿qué es lo que nosotros estamos abogando? Estamos abogando en este tipo de charlas, estamos abogando cara a la administración. Prohibir el uso de plaguicidas con propiedades de disruptor endocrina, porque un sector de la ciencia, y hay consenso, dice que no hay un límite umbral. Y como no hay un límite umbral, deberían tratarse como las sustancias cancerígenas, no deberían autorizarse, no deberían estar en contacto con nosotros, con los consumidores. Que España alguna vez se ponga las pilas y atienda lo que dice la legislación. La legislación lamentablemente no dice cuánto tenemos que reducir, pero dice que tenemos que reducir. Pues España, como muy bien ha dicho Manu, hay cosas que España siempre decimos, somos los peores, somos los últimos, y hay cosas que tenemos que mirar con verdadero orgullo. Somos los campeones del uso de contaminantes. Somos los campeones del uso de los plaguicidas. Creo que a partir del 2012 o 2014, no me acuerdo, batimos a Francia. Desde entonces somos los reyes. ¿Quién utiliza más plaguicidas? España. O sea, y sigue creciendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué es lo que pedimos? Por Dios, que se actúe con lo que dice la normativa. O sea, iniciativas como la que ha tenido el ayuntamiento de Onda, vuestro ayuntamiento, como están teniendo otro tipo de ayuntamientos para eliminar el uso de glifosato, lo que hay que pedir como ciudadanos es, primero, que haya más ayuntamientos que se unan y sobre todo exigir a la corporación, que no es el caso vuestro, que cumpla lo que dice. Yo uno de los mayores ridículos que he hecho en mi vida, he hecho muchos, soy mucho del ridículo, lo vivo con bastante pasión. Pues uno de los mayores ridículos que he hecho hace poco fue hace 20 días, que en el pleno de Logroño tuvimos que defender una moción que se aprobó y esa moción únicamente decía es que por favor que se ejecute la moción aprobada por el PP, entre ellos diciendo para que no se utiliza glifosato en Logroño, se utiliza a degüello. El glifosato es uno más, pero no deja de ser una piedra más en el camino de aquello que toca. ¿Y de dónde sale todo esto? Pues de la agricultura industrial, de lo que comemos. ¿Por qué? Pues porque desde hace una serie de años, desde el inicio de los años 50, desde cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se formuló esa llamada Revolución Verde. La Revolución Verde que está hecha a base de químicos, a base de pesticidas. Pues esa Revolución Verde, con la promesa, entre otras cosas, de abaratar la comida, que parece que se lo ha logrado, nunca ha estado tan barata, con lo cual, cuando se dice que otro tipo de alimentación es cara, pues igual es caro también, irse de copas, ponerse plataformas audiovisuales, muchas cosas son caras. Pero esta Revolución Verde también venía unida a la promesa de que iba a acabar con el hambre. Bueno, al principio, afortunadamente, en Europa y en España hay gente que lo pasa muy mal, pero hambre famélica no hay. Y segundo, el hambre famélica sigue existiendo, con lo cual la Revolución Verde igual no ha sido tan efectiva, porque lo que falta es solidaridad, reparto de alimentos y una soberanía alimentaria, con lo cual esto ya no cumple. Pues bueno,
la que de nuevo está todo se vuelve a enfocar en lo que son, la agricultura industrial, en lo que son la agricultura unida a pesticidas y unida a organismos modificados genéticamente. Aquellos organismos que han sido transformados en laboratorio con única finalidad, que aguanten y resistan el pesticida. Y de esta forma, ¿para qué? Para abaratar costes. Ellos lo venden diciendo, se eliminan malezas. Bueno, ¿qué es una maleza? Pues no lo sé. Una maleza simplemente es como lo que es la legislación de residuo, que es un residuo, aquello que me quiero desprender. Pues una maleza es aquello que me quiero desprender. Si me quiero desprender de una orquídea que tenga un valor enorme, es una maleza. Si a la maleza le he cogido cariño, nunca va a ser maleza. Si a un residuo, yo qué sé, una herencia del pasado, la típica figurita de Lladró de mi tía abuela, que simplemente produce horror nada más verla, me quiero desprender de ella, es un residuo. Si quiero guardarla y mantenerla porque tiene un cariño, tiene para mí un recuerdo sentimental, no es un residuo. Pues una maleza prácticamente es lo mismo. Pues lo venden como para eliminación de malezas, no es cierto. Lo que evita son gastos. Lo que hace es que la agricultura sea más rápida, permite la siembra directa y permite que los cereales no se tengan que secar. Ya los matas antes de la cosecha ya se secan ellos solitos. Y esto lo único que hace es que en aquellos países que trabajan con este tipo de técnicas, como puede ser Argentina, en Europa no es que esté prohibido, pero está permitido que los Estados miembros no lo utilicen y prácticamente ningún Estado miembro lo utiliza. De nuevo España es, dentro de lo poquito que se hace en Europa, somos los champions. Pues este tipo de productos son ingeridos de forma masiva en piensos. Nuestros animales comen soja. Como soja transgénica. ¿Esto qué puede producir? Pues bueno, ya he estado comentando que de lo que se come se cría, y de lo que comen nuestras madres, en cierto sentido nosotros criamos. Mira, ahí hace poco, en el 2017, o yo qué sé, o 16, ni me acuerdo, estuve en el Congreso Nacional de Sanidad Ambiental, y hubo una ponencia muy cortita de una universidad extremeña, de una chica que estaba haciendo una tesis doctoral. Entonces hicieron una cosa que me pareció inteligente y aplaudible. Trajeron corderos sanos, supuestamente limpios, extremeños, y los llevaron a Zaragoza. Zaragoza, en la zona de Sabiñánigo, hubo la mayor fábrica de lindano de España. El lindano es un producto que creo recordar, me voy a confundir seguro, que por cada kilo de lindano producido, pues imagínate que eran 30 veces el rechazo. Directamente, de lindano de rechazo, porque el útil es un isómero, lo demás era rechazo. Pues ahí hay unos depósitos porque la industria lo vertía todo, lo dejaba todo tirado por el suelo. Pues aunque lo han intentado eliminar y siguen en ello con un gasto brutal de dinero que todos pagamos, por la industria ha desaparecido, siempre desaparecen. Pues este gasto que estamos haciendo todo, pues bueno, sigue habiendo tierras contaminadas, y llevaron a los corderitos a alimentarse. Y cuando fueron mayores, los sacrificaron y analizaron. Todas las partes del animal, a excepción del útero, no sé por qué, todos tenían lindano. Todos. Y el estudio terminó como termina la mayoría de estos estudios. Y como estos estudios terminan diciendo, no hay problema. ¿Por qué? Porque el lindano que se encontró estaba por debajo de aquello que marca el límite legal. Bueno, pues a mí este tipo de estudios me dejan muy frío, porque el límite legal es eso, un límite legal, no es un límite, y pueden decir que esté basado en ciencia, y en algunos casos lo es, está basado en ciencia, en otros quizá no tanto, puede ser discutible, pero estos límites legales son límites que se ponen supuestamente para velar por nuestra salud. En algunos casos no son así. Entonces, estos estudios no van a más allá. No van a analizar si esto tiene consecuencias posteriores, si esto puede causar problemas. Y hay para el estudio, como para muchos. ¿Está dentro del límite legal? No hay problemas. Pero es que el problema es que no nos vemos expuestos al lindano del cordero cuando comemos alguna chuletilla de cordero, que nos damos un auto-homenaje, pues decimos, qué rica, y bueno, qué rico el lindano.
Oh, qué rico el ppm de lindano, es lindano rico, vale, pero es que no lo sabemos lo que tiene, pero es que no es el lindano, es que lo normal de este tipo de compuestos es que sean nuestros tóxicos cotidianos, nuestros tóxicos diarios, yo qué sé. Si quieres puedo comentar lo que hice ayer, es súper exótico. Bueno, solo he comprado todo en segunda mano, pero esta camisa ya sé que es súper bonita, es discreta. Bueno, está comprada creo pues en una de estas tiendas, en H&M, no me hagas ni caso. O sea, bueno, pues está hecha de poliéster de excelente calidad. De un poliéster que ha venido de las botellas de plástico que hemos llevado a China a gestionar. O sea, los residuos españoles como los residuos europeos viajan más que Willyfo. Y después vuelve. ¿Y cómo vuelve? Es que vuelve en poliéster. Entonces tenemos esa botella que el polietileno en sí es prácticamente inocuo. Pero es que una botella de plástico empieza a decir, habitualmente una botella de plástico duraría relativamente poco. Ahora mismo las puedes poner al sol y continúan tal cual durante bastante tiempo, no blanquean, tienen colores, o sea, porque el polietileno es transparente, tienen coloritos. Pues estos son aditivos, que se van añadiendo, plus, 1. Es más, creo, ahora mismo hay un estudio que se está a punto de publicar por la Unión Europea que está hablando que los plásticos tienen más de 400 aditivos. En algún caso, el peso que tienen los aditivos, pues igual rodan 20-30% del plástico de la botellita. Y esto que ya tiene una carga química, una carga hormonal, va a China. En China vuelve con más. Puedo hacer un spoiler, puedo hacer un spoiler a nosotros mismos. Bueno, en breve publicaremos Ecologistas en Acción y os invito cuando esté publicado que lo echéis un vistazo. Un estudio que se ha hecho a nivel europeo, también con datos españoles, sobre juguetes. Bueno, hemos cogido juguetes de plástico negro. ¿Por qué? Porque el plástico negro es lo suficientemente barato para que supuestamente no tenga nada. Bueno, entonces se le ha analizado. Pues ese plástico negro se ha descubierto que suele ser de plástico reciclado. De plástico reciclado se ha descubierto que, por ejemplo, si el límite legal de una sustancia son 10 ppm, ese plástico tiene por encima. En algún caso hay una guitarra portuguesa que ha causado verdadera sensación, porque creo que la han tenido que analizar como 8 veces, porque nunca se habían encontrado tanta sustancia tóxica en ella. Es más, superaba los límites de detección por muchísimo, creo que llegaba a 30.000. Bueno, pues hay algún juguete español que anda por los 3.000, 4.000, el límite son 1.000, pero es muy curioso, el límite del producto virgen son 10, el límite del producto reciclado son 1.000. Estamos hablando de la ley, estamos hablando de la ciencia. ¿Qué lógica tiene? Yo no la veo. Bueno, otra de las cosas que también nos dicen y que también tiene que ver con el tema de los ríos es la seguridad alimentaria en Europa, la seguridad de los fitosanitarios es la mejor. De nuevo somos los champions, nos gusta mucho ser los champions, ¿eh? Por ejemplo, todos los años la EFSA es como una especie de demonio, de grano en el culo. Es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Pues todos los años, con los datos de todos los países de Europa, de plaguicidas, de analíticas de alimentos, pues saca un informe. Y en el informe suele publicarse con 2 años después. Pues en el informe del 2016, el titular es: el comisario europeo dice que todo está genial, que es lo más maravilloso que hay en el mundo, que todo tiene una mayor seguridad. Pues bueno, pues esa seguridad al final se bate en números. Y el número dice que en Europa el 97% de los alimentos tienen residuos de plaguicidas por debajo de lo que marca la ley. No quiere decir que no tenga residuos de plaguicidas, que de nuevo decimos, los disruptores endocrinos, como creemos que no tienen límite, pues tienen toxicidad. Pero no dicen y no dan el dato al revés. El 3% de los alimentos tienen tóxicos por encima de lo que marca la ley. Es la ruleta de la fortuna. Me imagino que cada uno de nosotros habitualmente comprará por lo menos, hasta yo, compraremos por lo menos más de 100 productos vegetales al año. Pues 3 te la juegas. Se vive con intensidad cuando vas al súper. Bueno, pues los productos ecológicos tienen también disruptores endocrinos, tienen plaguicidas. ¿Por qué? Porque no vivimos en un mundo aislado.
De hecho, los osos polares tienen residuos de productos fluorados y bromados, de juguetes, de tal, tienen DDTs, y hasta donde yo sé, todavía no ha habido ninguna cría de oso polar que haya estado jugando con una guitarra portuguesa. No ha habido ninguna cría de oso polar que haya estado trabajando en una industria con, yo lo diré, con transformadores eléctricos. Y tiene una carga hormonal brutal, porque se va acumulando a lo largo de la cadena trófica. Por eso cuando te salen los estudios del mercurio y todo esto, te dicen come peces pequeños. También el mercurio es un disruptor endocrino, ya lo dirá Irene. Pues bueno, cuando te dicen, no lo dicen porque los pecitos pequeños sean más sabrosos. Es más, habitualmente son bastante más complicados de comer. Para los que hemos nacido torpe, muchísimo más complicados de comer. Sino porque sencillamente hay menos riesgo de que tengan carga química. Los grandes atunes que están en las latas, que principalmente están en las latas de vómito, son atunes de 150 kilos. Se lo han comido todo. La probabilidad de que ese tipo de animales tengan una mayor carga tóxica es más elevada. Cuanto más grande sea el animal y el bicho, peor, nada más. No podemos escondernos. Todo el mundo tiene. Por eso digo que cuando los alimentos ecológicos tienen carga tóxica, la tienen, pero la tienen en un nivel muchísimo menor. Y cuando un agricultor ecológico hace las cosas de forma honrada, valora su producto, como la mayoría de los agricultores ecológicos quieren la tierra, trabajan desde el punto de la agroecología y luchan por su producto, lo tratan con cariño. Y cuando igual que se les hace un estudio y se descubre que tiene algún pesticida, lo viven mal. Y tienen muy poquitos. De hecho, creo que el estudio que hicimos con los datos españoles salió que se analizaron muy poquitas muestras de alimentos ecológicos. Creo que fueron 30. Pero es que en España solamente se analizaron 2000. España es el champion, ¿eh? El champion. Europa el 97% de alimentos buenos, España el 99%. Pero bueno, Europa analiza aproximadamente 15 muestras por cada 100.000 habitantes, España 4. Bueno, pues solamente creo que en los datos del 2015, con los que hemos estado trabajando, solamente hubo un alimento ecológico que tenía residuos de plaguicidas y era un melón alemán. Me refiero no a la cabeza del caballero, sino a la cucurbitaceae. Bueno, seguimos con lo maravilloso que es la seguridad alimentaria europea. Ahora, bueno, iba a poner esto, pero seguro que tardó 3 años en hacerlo. Pues bueno, hubo una noticia en el 2010, en julio de este año, en que ha habido una redada por la Interpol y por la Oficina Antifraude Europea. Redada de plaguicidas. Es que yo me imagino a la policía europea, tiendo a imaginármela de gendarmes franceses, no sé si me digáis por qué, o tipo los dos policías de Tintín, Fernando Dupont, no sé. Pues yo imagínate, pues cientos de esos caballeros con el sombrero de bombín buscando pesticidas por todos los lados. Bueno, pues descubrieron una cantidad de pesticidas brutal, pesticidas ilegales. La cantidad de pesticidas que descubrieron en una sola redada, era lo suficiente para llenar de pesticidas toda la superficie de Inglaterra. No es la primera. También ahí venía la noticia que no era la primera, que estas se hacen habitualmente, con lo cual la seguridad y la vigilancia europea quizá no sea tan buena como se dice. En esta redada también se miró en España. Como no hay datos oficiales, no tenemos ni idea ni de lo que se miró ni de lo que se decomisó. Pero sigue siendo. Todo este tipo de productos, nosotros cuando estamos viendo que el DDT aumenta, y aumenta en la cuenca del Júcar también, o cuando aumenta en Lindano, es partiendo de la base que son productos persistentes y que tardan muchísimo en eliminarse y que muchos de ellos están en los sedimentos y que cuando hay una crecida, cuando se pueden mover y pueden aumentar, eso es una obviedad. Pero también pensamos dos cosas. Primero, que hay depósitos incontrolados que toda la administración no conoce, y que hay un uso de sustancias no autorizadas, o que puede haber, no voy a ser tan tangente, que puede haber un uso de sustancias no autorizadas, un mercado ilegal. Este tipo de redadas, en cierto sentido, no se avala. Hay una serie de pesticidas que se siguen utilizando, de pesticidas ilegales. A lo que hay que unir
una maravillosa cosa. La Unión Europea en general, y España en particular, todos los años, con una capacidad que ya la quisiera el vidente Areces, o el señor ese que se da la vuelta a las gafas, no me acuerdo cómo se llama, Rapel, ¿no? Rapel con una perspicacia. Ya me gustaría, ya aquí que sois tierra de lotería y me gustaría tener esa misma perspicacia. Ya me gustaría a mí tener esa visión de futuro. Pues bueno, todos los años determinadas administraciones de las comunidades autónomas españolas dicen que va a haber plagas. Y saben el tipo de plagas que van a haber. Entonces autorizan sustancias que no están autorizadas, porque la legislación lo permite. Y lo que debería ser autorización excepcional se convierte en habitual. Es uno de los medios más fáciles de hacer masticable una ley ingrata para alguien, la excepción. Entonces se convierte que ese dicho que dice que la excepción hace la regla, es que la regla es la excepción. El uso de aquello que no se tiene que utilizar es la excepción. No sabemos las cantidades porque los datos no son nada fáciles de poder trabajar y tocarlos. Sigue volviendo a haber pues esa especie de mística del dato, de mística de todo. No lo sé, si queréis me puedo alargar con el tema, si tenéis alguna pregunta no me importaría que la hicieses y retomar el tema por otro lado. Y yo quería hacer una pregunta respecto a me he quedado con lo que has dicho del Júcar, que es el río con mayor presencia de agricultores, ¿no? Sí. Eso no se va de forma uniforme a lo largo de toda la cuenca, ¿no? Quiere decir, el Júcar tiene mogollón de tramos... Lógicamente, al final digo que tú hazte cuenta de que, imagínate, si el Júcar tiene 200 estaciones medidoras, lo que sería aquí presentaron las 200. Entonces eso estos son datos globales, máximos. No son los máximos, son los datos globales de toda la cuenca. Es que no entiendo el concepto de datos globales de toda Pues por ejemplo, tú imagínate que hay 200 tranquilamente ese mismo año imagínate que pudo haber 2000 analíticas. Entonces son de las 2000 analíticas. Es eso. Si necesitáis algún dato concreto, podemos hacer el trabajo. No, era por eso, porque dices, coño, con la cantidad de tramos que hay que no son globales. Son globales. Tú date cuenta que cuando estos estudios se hacen y lo que se hace y lo que pretende la legislación es saber exactamente la calidad de las aguas. Va por tramos, pero también hay una calidad global. Al final no estamos haciendo dentro de lo poco que podemos hacer, lo único que estamos haciendo son trabajando con datos que tiene la administración pública y de la forma que ellas de que ella los publica. Eso son, lógicamente tienes toda la razón, pero por ejemplo, volviendo al Júcar. Mira, en el Júcar aquí tenemos que de las 37 sustancias que más o menos se detectaron, 10 estaban autorizadas, 27 no. El 70% no estaba autorizado. Y podemos ir a lo que son toxicidades de este tipo de sustancias. Por ejemplo, por orden alfabético, no voy a aburrir, Tenemos, por ejemplo, el primero que se detecta, el aconiflén. Bueno, el aconiflén es un pesticida autorizado. Bueno, vemos, solamente son datos oficiales de toxicidad. El aconiflén produce sensibilidad cutánea, es carcinógeno de categoría 2, es peligroso para el medio acuático de categoría 1, lo más peligroso, y es peligroso acuático de categoría crónica de categoría 1. Luego vamos, por ejemplo, al endosulfán. El endosulfán no está autorizado. Toxicidad aguda de categorías 2 y 4, peligroso para el medio acuático, categoría crónica 1. Yo qué sé, el DDT. El DDT no está autorizado, lógicamente. Aparte de ser un COX, tenemos toxicidad aguda, carcinogénico, toxicidad para determinados órganos por exposición repetida en su categoría de mayor peligrosidad, peligrosidad para medio acuático de categoría crónica. El lindano, que es también uno de los más
bueno, es el alfa-dindano, ahora no lo tengo. El alfa-dindano no está autorizado, lógicamente, y volvemos a lo mismo. Toxicidad aguda, categorías 3 y 4, carcinogenidad 2. Peligroso para el medio acuático, en su versión aguda. Peligrosidad para el medio acuático de categoría crónica. Así hasta 37. Lógicamente, en un mismo punto del río de la cuenca del Júcar no están los 37. Pero hay una cantidad indeterminada en muchos casos. ¿Vosotros tenéis información en el tramo más próximo a Onda donde se mide qué es lo que hay? Lo doy por hecho que no, porque nadie lo sabe, ni en Júcar ni en el Ebro. Te tienes que pedir la información, que te la den e interpretarla. Y todo va así. O sea, al final lo que tenemos es, y esto vuelvo a decir, es lo que se analiza. Como comprenderéis, no hay 57 sustancias únicamente en los ríos españoles. Son las 57 que se analizan, pero no se analizan de forma unitaria, Tú te encuentras que hay determinadas cuencas que analizan 53 y otras que analizan 15. Solamente hay una obligación legal que viene de la directiva marco del agua, que principalmente lo que se analiza son sustancias prohibidas, compuestos orgánicos persistentes, y después lo que se permite, lógicamente, la administración pública, las cuencas, son competentes para analizar todo aquello que consideran oportuno. Y hay un límite para pesticidas. Pero vuelvo a decir, la mayoría de ellas analizan una cantidad muy limitada, y en el único estudio que yo he visto, que fue un estudio hecho por Rétigo, y hace muy poquito tiempo, creo que era un final de máster por un funcionario aragonés, es que es verdad, hay una relación directamente proporcional a que un pesticida se utilice a que este no se analice en agua. Pero esto también sucede en otro tipo de pesticidas. O sea, por ejemplo, creo recordar que de las 10 cuencas que tuvimos datos, 7 no los dieron, y Cataluña es intocable. O sea, no se puede, los dieron, pero como si no los hubiesen dado. O sea, de las 10 cuencas, solo 8 analizan glifosato. Es el más utilizado a nivel mundial, el más utilizado, es el herbicida más utilizado en Europa y es el herbicida más utilizado en España. 2 cuencas de esas 10 no lo analizan. Pero es que, por ejemplo, en las analíticas de los residuos de alimentos no se analiza en España. O sea, con lo cual al final tenemos una información no bien comunicada y parcial. ¿Esto qué genera? Pues genera, cuando menos, un estado de preocupación. Estamos expuestos de forma inadvertida, nadie nos ha pedido permiso. A ti dudo mucho que a ninguno de nosotros nos hayan pedido permiso. Oye, ¿podemos tener en el agua 10 pesticidas? Encima, os aseguro que están por debajo de lo legal, y es fenomenal. Es más, te va a hacer crecer el pelo si eres calvo. A mí no me han pedido permiso, no lo sabemos. Tenemos una legislación que se basa en lo que se llama riesgo permitido. El riesgo permitido es un concepto que viene del derecho penal y que lo único que viene a decir que lo que se plasma en una ley es aquello, lo que se plasma en una ley, en este caso era en el Código Penal, es aquello que la sociedad considera admisible. O sea, por ejemplo, es que el límite de velocidad sea 100 km por hora, esto es el riesgo admisible, 101 no es admisible. Es que la mayoría de las reglas de tóxicos se pueden reducir a este absurdo. Es que van por ahí. Entonces, ¿pero qué pasa? Por ejemplo, en el tema de la velocidad, cuando menos, dudo mucho que haya un consenso, pero cuando menos es conocido. Y se supone que esas 2000 muertes, o las que sea, que se generan cada año, es lo que la sociedad está dispuesta a aguantar. Aquí, con el riesgo químico, se vuelve a partir de la base que somos nosotros como sociedad los que estamos aceptando ese riesgo de la tecnología, los que lo aceptamos con beneplácito y con verdadero ardor, pero ¿alguien sabe esto? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien conoce las consecuencias? Pues al final las respuestas todas se contestan en negativo. Como se contesta en negativo, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque al final lo que podemos hacer es no comprar, no tal, no cual, no cual. Cuando encima al final esto es una trampa, porque las respuestas se tienen que generar en afirmativo. Hacer, actuar, luchar.
favorecer a aquellas, y no lo digo porque estoy aquí, sino para aquellas organizaciones, aquellos organismos públicos que intentan hacer algo dentro de su escasísimo ámbito de competencia. Un ayuntamiento únicamente puede eliminar o prohibir un plaguicida en los espacios públicos, nada más. Un ayuntamiento no es quien y no puede prohibir el uso de un particular, no puede. En algún país, creo que en Noruega, se están imponiendo, por mediación de los ayuntamientos que quieren hacerse más resilientes, creo que lo viene el Ayuntamiento de Oslo, se están poniendo medidas coercitivas fiscales. ¿Quieres utilizar tal producto diciendo, lo pagas más? Dudo mucho que esto en España se pueda hacer. Otra pregunta. Que también dijiste, o sea, hablando de la presencia de productos en el agua, ¿no? Que hay, ya veo, o sea, muchos más de los autorizados. Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los productos autorizados emplean ruidas sustancias que no están autorizadas? ¿Que se emplean productos ilegales? Pasa dos cosas. La mayoría de estos productos que están analizados aquí, vuelvo a decir, parten de la directiva del marco del agua, que obligan a una serie de analíticas, una serie de controles de calidad del agua. Muy pocas sustancias. Por ejemplo, no se analiza ningún medicamento. Fíjate que al final, otra fuente de exposición, no solamente personal, sino ambiental, es que los medicamentos que tomamos, ¿por dónde salen? Por el retrete. Vale. Pues hay un problema, por ejemplo, yo qué sé, hay un problema, voy a intentar no hacer spoiler, Bueno, hay un problema, por ejemplo, con el, ¿cómo se llama esto que se utiliza a degüello? El ibuprofeno. O sea, está en todas partes. O sea, los peces están drogados todo el día. O sea, el agua está llena de ibuprofeno. Y hubo un intento, igual que con el diclofenaco, de analizar. La conclusión es que se ha dado esa especie de norma legal que consiste en decir, ¿quieres analizarlo? Te lo recomiendo que me analices, no te obligo, porque vale dinero. Al final es la industria luchando y hace bien. O sea, el lobby no está mal. Lo que está mal es el lobby malo, el lobby feroz. Pero es que les encuentra la industria con un poder económico muchísimo más importante que el de la sociedad civil haciendo lobby por sus productos, luchándolos con verdadero ardor, y la sociedad civil que no tenemos esta información, que estamos desunidos y que lo único que hacemos es, aquellos que estamos entregados en la causa, comprar el champú que pone libre de parabenos, libre de talatos, libre de no sé qué, libre de no sé cuántos, que vale 17 euros, cuando el champú de marca blanca vale 1,5. Y encima, lo único que encima te sientes orgulloso de ti mismo diciendo, ¡jo, qué consciente soy! O sea, estoy entregado a la causa, qué consciente soy. Y al final estás comprando un champú que dices, ¿por qué vale 17 euros? Si no tiene nada. El otro tiene tiene cientos de sustancias, bueno, tiene varias sustancias que me están anunciando. Este no las tiene, y este vale 1,5 que las tiene, y este que no las tiene vale 17. Si lo único que ha hecho el fabricante es el mismo producto que no él ha hecho. Entonces, al final estamos hablando de una exposición inadvertida que, vuelvo a decir, que si fuese un producto en concreto, pues quizá no tuviese mucha importancia. Es los cientos de productos que hay. Mira, hubo un estudio en la época de Narbona, la ministra de Medio Ambiente del Partido Socialista, que posiblemente ha sido, en estos casos, pues la ministra más interesada y quizá la mejor ministra de Medio Ambiente que hubo. Pues en su época hubo un estudio que se hicieron a todos los comisarios de Medio Ambiente de Europa. En este estudio se les sacó sangre y se analizaron 106 sustancias. Se analizaron 106 sustancias porque en el momento, no me acuerdo si fue en el 2009, no me hagáis mucho caso, pues porque era lo que más se podía analizar. Luego de esas 106 sustancias han pasado a 130, 140, cada vez la ciencia avanza más y se pueden analizar más cosas. Eso no quiere decir que las 30 o 40 que ahora se pueden analizar y que ahora antes no se analizaban no estuviesen, es que no había capacidad analítica. Bueno, pues se hizo ese estudio y se sacó que todos los comisarios europeos tienen una carga química importante. Vuelvo a decir, o sea, ¿alguien ha conocido a un comisario europeo trabajando? Digo trabajando, no digo
no digo mentalmente y elaborando políticas por nuestro bien, digo trabajando. Yo no he visto, que igual lo hay, yo no he visto a ningún comisario de medio ambiente, como el actual, que su nombre fregando la escalera de su... Seguro que lo haría, seguro que había publicidad con el tema. No he visto a ninguna comisaria de medio ambiente trabajando donde trabajo yo, en una industria de tratamiento de superficies metálicas, que lo primero que se hace es embadurnar el aluminio de producto químico. No lo he visto. Con lo cual, se puede suponer, o se podía presuponer, que esa serie de personas tuviesen una carga química bastante menor. Pues bueno, pues un comisario de la Europa del Este, no me acuerdo, pero que sea, no me acuerdo. De 106 tenía 106. Como dice Nicolás Olea, es uno de los científicos más punteros a nivel mundial de este tema. De hecho, España, y en este caso no es una broma, la investigación de España en estos temas es lo más puntero a nivel mundial. Eso sí, no es conocida y no tiene prácticamente dinero. Pues Nicolás Olea, que es un referente, dice en plan de broma que cuando vieron los resultados, los demás comisarios lo huían. A ver si se pega. Pues bueno, no se pega. Lamentablemente solamente se pega en el caso de las mujeres que quieren tener hijos. Narbona tenía 46. Era de las más limpias. Y Narbona preguntó. 46, volvemos a decir, dentro de los márgenes legales, por debajo de los márgenes legales. Y Narbona preguntó, ¿hay algún problema? Inmediatamente el entregado, subdirector o director general, levantó la mano como cuando yo era un repollón, ¿no? ¡Ya! Quiero contestar yo. Y contestó, ¿qué va a haber ningún problema? Todo está por debajo de lo normal. Y ella preguntó diciendo, 46 por debajo de lo normal, ¿qué es? Pues Nicolás Olea dijo un problema inadvertido, porque la ciencia regulatoria y la legislación europea en ningún momento valora la exposición múltiple. Se analiza sustancia por sustancia. Mira, es como, y de hecho pasa en el glifosato, que ya me estoy machacando a mis spoilers. Bueno, para la próxima edición, el glifosato, por ejemplo, descubrieron interesadamente el culpable. Era un surfactante. El culpable es un surfactante malo. La talaguamina. Vuelve a ser talaguamina poloxitelada. ¿Vale? Pues ese surfactante nunca se ha evaluado. Es malo. Pues es como si tú te tomas un gin tonic, un Bloody Mary, y solamente analizan la tónica. Y dicen, cojonudo, no da alcohol. Es que hay más tónica. Pues bueno, cuando el glifosato pasa parecido. Se analiza el glifosato, la molécula. No se analiza el resto. Es que el producto tiene más cosas. Pues bueno, pues los 46 disruptores endocrinos hacen algo. Y la contestación es un bonito encogimiento de hombros. Ni idea. ¿Pueden hacer algo? Parece lógico. Entonces, este es el contexto. Y al final, ¿qué pretendemos desde Ecologistas en Acción con este tipo de cosas? Primero, presentar los datos. Y presentar los datos a la administración, que muchas veces hace estos datos y no es consciente ni de lo que está haciendo. Es más, estos datos presentados han sido motivos para que el fiscal de la Comunidad Valenciana nos pida información y esté elaborando una denuncia. Que igual no prospera la denuncia. O igual sí. Y digo, cuando prospere, quiere decir que vaya para adelante o no. De hecho, los datos que te está dando así por encima de las características de la clora, de no sé qué, son datos que están hechos a cuenta de esto. Que vaya adelante o no vaya atrás, pues no sé, va a ser muy difícil. Yo creo que va a ser muy difícil. Pero que generan inquietud hasta aquellos que están proporcionando los datos, no solamente a nosotros. Porque aparte no es esta falta de control, sino que en muchos casos se están detectando, no muchos, pues incumplimientos legales, sobre los cuales se debería actuar, y no se actúa. O se actúa de forma tímida. Por eso nuestra campaña está basada principalmente en disruptores endocrinos, porque son esas sustancias
que nos rodean. O sea, vuelvo a decir lo mismo, o sea, el tema exótico que puedo hacer ayer. O sea, ayer me di un autohomenaje, estoy a dieta, esa dieta perpetua que continuamente incumplo con gran placer y con mucho remordimiento. Vale, pues pues yo qué sé, pues igual hice algo tan exótico como comerme un trozo de pizza, como llevar esta camisa tan trendy que llevo, como lavarme los dientes, como, no sé, como ponerme a jugar con el FIFA y mordisquear el mando de los nervios, yo qué sé, no sé. ¿Qué tiene todo en común? Aparte de una vida, digamos, ¿vale? Pues tienen en común que son todos tóxicos, que están en toda parte. Y por eso es nuestra campaña y por eso nos centramos en plaguicidas, porque al final las exposiciones son múltiples, pero una de las mayores exposiciones es la alimentación. Y esa exposición, no, como dirá Carlos de Prada posteriormente, no para ahí. O sea, no está solamente los alimentos, sino hay escorrentías, va al suelo, va a las aguas y llueve. Es que los productos se evaporan. Hay zonas de Argentina que hay analíticas en que llueve glifosato. Pues no sé, poco más. O sea, que finalmente es el sistema agroecológico, el sistema de la agricultura industrial no es mejorable. Nosotros intentamos la reducción de plaguicidas, intentamos unos métodos de alimentación más sostenibles, más ecológicos, porque al igual que, y esto no lo decimos nosotros, hay un informe de Naciones Unidas que os invito a leer, que su conclusión es esta, diciendo: el uso de plaguicidas en la agricultura vulnera los derechos humanos, vulnera el derecho a la alimentación, porque el derecho a la alimentación no solamente cantidad, es calidad. Vulnera el derecho de los trabajadores y trabajadoras, principalmente, vuelvo a decir, de las trabajadoras, y sobre todo lo que va en contra de la lógica, porque cada vez hay mayor número de estudios, ahí también lo dicen ellos, y también hay otros que os podría invitar a leer, en que dice que otro método de agricultura puede producir parecidos o mejores resultados, o quizá inferiores, pero es que aquí no falta alimentación, falta distribución y falta equidad. Y falta alimentación de calidad. Y poco más. Por mí ya he acabado. Si tenéis alguna preguntilla más, es tipo como boda. Sí. Es el último momento. Yo he leído el informe que tenéis sobre las cuencas, me parece muy interesante, pero hay una cosa que no me quedó del todo clara. Después del estudio que hace el gobierno estatal, que es el competente en esta materia, detecta todo este tipo de residuos y de contaminantes, actúa. O sea, realiza una actuación, una investigación para localizar de dónde han venido. No. Entonces, ¿para qué vale ese estudio? Porque la mayoría de los porque la mayoría de los casos todo va al final como el tema de los corderos extremeños. Todo está por debajo del límite legal, está todo bien, no hay ningún problema. Sí, pero sabemos que la acumulación puede potenciar. Te vuelvo a decir que la legislación sobre la legislación de residuos de plaguicidas en alimentos no obliga a ningún tipo de evaluación del cóctel tóxico. Y la única que obliga, que es la de residuos de alimentos, nunca se ha hecho. Ni a nivel español ni a nivel europeo. No se analiza el efecto cóctel, se analizan sustancia por sustancia. Vuelvo a decir, es como, el ejemplo es muy tonto, pero es como si tú tomas un bolo de Imer y analizas el zumo de tomate. O por separado. Es que lo tomo junto. Bueno, pues muchas gracias y hasta el siguiente.